Pues ya me imagino, querida Yasmín Ugalde es integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, ya me imagino que si vamos de comunismo, dictadores, en la cabeza, en la visión de Juan Sandoval Íñiguez, no me quiero imaginar el Alka-Seltzer que van a necesitar para los efectos que provocará la plática que vamos a tener sobre reforma eléctrica, sobre litio, sobre lo que propone, nótese mi sarcasmo, el comunista come niños de Andrés Manuel López Obrador, porque así lo ven muchos desde el conservadurismo. Mi querida Yasmín Ugalde, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos, Vicente? A ti y a tu auditorio. Pues sí, o sea, es decir, habría que ver de dónde vienen estas críticas del comunista, come niños al que te refieres, que precisamente hoy nos da la noticia que ya presentó la iniciativa de reforma en materia energética, ¿no? Precisamente quien nos va a acompañar hoy es un experto en el tema de energéticos, pues, para explicar un poco a todos estos que ven a Andrés Manuel López Obrador como un monstruo, que nos pueda explicar quien nos va a invitar, quien está invitado, de dónde viene. Pues no es una cosa casual, no es de ahorita, y también platicar un poco en esta mesa que vamos a tener, precisamente estos que hablan así de Andrés Manuel López Obrador, lo que pasa es que están viendo cómo se están moviendo sus intereses, y si bien ahora pintan a Andrés Manuel López Obrador como el comunista y le han llamado a este nuevo comunismo, ¿no? Como el indigenismo que está rescatando precisamente en esto Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces de esto vamos a platicar un poco hoy con quien tenemos de invitado. Con Pedro Miguel, a quien respetamos, a quien admiramos y quien seguro tendrá mucho que decir sobre Aznar y su burla a los mexicanos y mexicanas, porque no es una burla Andrés Manuel López Obrador solamente, quien tendrá mucho que decir de un Felipe Calderón que va a hacerle el caldo gordo a los conservadores a España. Tal vez, a lo mejor me va a meter un coscorrón, nótese mi sarcasmo, para decirme que no sea tan exagerado, porque ahora entiendo por qué en España se juntaron, Andrés Manuel López Obrador es tema, porque se viene la reforma, la iniciativa de reforma eléctrica, se verían afectados muchos intereses españoles. ¿Cómo la ves tú, mi querido Pedro Miguel? Te saludo con mucho gusto. Igualmente, Vicente, ¿cómo están, querida Yasmín, querido Vicente? ¿Cómo les va? Pues aquí queriendo analizar desde todas las perspectivas estos golpeteos desde España con Aznar burlándose de los apellidos, los nombres del presidente, que me parece una burla a los mexicanos y mexicanas, no solamente al presidente, con un Felipe Calderón que les va a hacer el caldo gordo a punta de mentiras, y bueno, pues con un dictador comunista, como diría el arzobispo, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, allá en Guadalajara, que propone que el litio sea manejado para y por los mexicanos, y bueno, pues se viene también la iniciativa de reforma eléctrica. Tú dices por dónde le entramos, mi querido Pedro Miguel. Bueno, sí, estuve viendo que subiste imágenes del cardenal. Qué morboso eres, ¿eh? Híjole, mano. Sí. Sí, o sea, ya le quieres hacer la competencia a National Geographic o a Discovery Channel. No, es que hay que darle contexto a la gente para que vea que desde el púlpito, desde las altas esferas de la Iglesia Católica, hay muchos muy dolidos por estos 3 años de la Cuarta Transformación. Sí, es la parte de la oligarquía la parte de la jerarquía eclesiástica que siempre ha pertenecido a la oligarquía, ¿no? Millonésimo Cepeda, el Cardenal Sandoval, ¿no? Don Perberto Rivera, es natural, ¿no? Y de lo otro, mejor no ocuparse, ¿no? De esos rebuznos que llegan desde Madrid, híjole, están, pues mira, creo que reflejan muy claramente la miseria moral de una derecha que se desliza a la ultraderecha porque
porque se ha quedado sin proyectos, sin programa, no solo en México, lo he dicho en repetidas ocasiones acá contigo, es decir, la crisis del neoliberalismo mundial fue una derrota estratégica para la derecha mexicana. Es que también en Europa se ha quedado sin proyecto, porque el Brexit fue para los europeos lo que la llegada de Donald Trump a la presidencia para este continente, bueno, y para el mundo también, ¿no? Es decir, el fin de una globalización que pues ya no tenía perspectivas y que ha perdido el rumbo. Entonces, me parece que lo que se está expresando en estas altisonancias de Calderón, de Aznar, de Abascal, Santiago Abascal, etcétera, pues es una derecha deslizándose al extremo más cavernario del pensamiento oligárquico y reaccionario. Y si quieres ahí lo dejamos y entramos al plato fuerte del asunto que hay que ver para adelante, que es la iniciativa de reforma eléctrica que anunció López Obrador en la mañanera de hoy. Y que incluye el tema del litio que digo, yo insisto, me van a decir que qué repetitivo soy, pero me acuerdo de aquella conferencia en donde estuvo Luis Arce, que decía que el litio fue factor para el golpe de Estado contra Evo Morales. De ese tamaño es el tema, no es poca cosa, y creo que tenemos que también mencionarlo con todas sus letras, querido Pedro Miguel. Correcto, sí, hay un agregado importante. Fíjate, ahorita me hiciste recordar que hasta 1988 la Secretaría de Energía se llamaba Secretaría de Energía, Minas, no, hasta 1982 era Secretaría del Patrimonio de Fomento Industrial y luego se llamó Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. La industria paraestatal pues se lo quitaron porque vendieron la industria paraestatal, salvo Pemex y CFE, y se quedó ya solo. Minas lo destinaron a una ventanilla y se quedó ya solo Secretaría de Energía. Como si no hubiera una estrecha relación entre energía y minas, y hoy en día con el litio se comprueba que la hay. Se ha dicho que el litio es el petróleo del presente y del futuro próximo, porque el problema de la energía no es solo generarla, también es almacenarla. Y cuando se extraen combustibles fósiles, pues lo que se tiene es energía almacenada, a fin de cuentas. Es decir, es crudo que se va a convertir en diésel, en combustóleo, en gasolina, en lo que sea, o bien gas natural, que es energía congelada, que se va a convertir en energía cuando sea sometida a un proceso de combustión. En el motor de los coches, en la calefacción de las casas, en la industria, en las centrales eléctricas de ciclo combinado que se alimentan de gas natural, ¿no? Y hoy en día el litio lo que nos permite es almacenar energía para usarla en el momento en que la necesitemos, cuando queramos. Y si el mundo va a ir prescindiendo de combustibles fósiles, como es lo deseable, lo sensato, lo necesario, quizá lo urgente, pues tenemos que poner la vista en otras fuentes energéticas que no son necesariamente la eólica y la fotovoltaica. Mira, hay geotermia, hay energía de mareas o mareomotriz, hay las hidroeléctricas, las viejas,
entrañables e indispensables hidroeléctricas que el gobierno neoliberal condenó a la chatarra, así como condenó a la chatarra a las refinerías y las centrales eléctricas, bueno, pues las vamos a volver a echar a andar y vamos a tener energía limpia también, ¿no? Pero el problema con ciertas tecnologías muy en boga de energías limpias, como es la fotovoltaica y la eólica, es su intermitencia. Es decir, un río, pues, básicamente está corriendo siempre, con menos caudal, con más caudal, pero al correr está generando, al llegar a la presa y pasar por las turbinas, está generando electricidad de manera constante 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo mismo ocurre con una termoeléctrica que está siendo abastecida, sea de gas natural, sea de combustóleo, sea de carbón, de lo que sea, está produciendo un continuo de energía. La solar no produce energía cuando ya no hay sol. Y la eólica pues no produce energía si no sopla el viento. Entonces se requiere almacenar. Las necesidades de almacenamiento se multiplican en la medida en que se van incorporando estas tecnologías a la generación eléctrica de un país o de una región, y por lo tanto el litio tiene un carácter estratégico porque nos permite guardar en baterías la electricidad generada para luego sacarla de las baterías y encender el foco, o encender la fábrica, o encender los semáforos, etc. Bien. Ese es el agregado. Pero aún no entramos a lo central, Vicente. Ya. Lo central, creo yo, es la necesaria limpieza de la Constitución para sacarle todas esas incrustaciones de mierda privatizadora que le metieron desde Salinas, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, y que culmina con la reforma energética de Peña Nieto. Salinas reforma el 27 constitucional, inventan los pidiregas, luego los contratos de riesgo compartido, en fin, para desmantelar al sector energético de la nación y para quitarle al Estado la propiedad exclusiva y el ejercicio exclusivo de la generación de energía en todas sus formas. Yo no sé si quienes nos están escuchando recuerden las heroicas movilizaciones que empezaron en abril, mayo de 2008 para parar la reforma energética que se intentó ya con Felipe Calderón. Calderón mandó una iniciativa de reforma energética al legislativo para privatizar el sector energético o para abrirle la puerta a los capitales privados a una industria que era exclusiva de la nación. En 2008, pues estábamos en un momento de acumulación de fuerzas y logramos parar esa reforma muy perversa que pretendía poner en manos de energéticas privadas, de sopilotas transnacionales, Pemex sobre todo, y en menor medida la CFE. En 2012-2014, con el Pacto por México, veníamos de una derrota y no pudimos detener la reforma penista. Y se nos quedó incrustada en la Constitución, pues toda una lógica de desmantelamiento de las empresas públicas, etc. Yo creo que uno de los errores de cálculo de la Cuarta Transformación fue pensar que se podía convivir con esa reforma sin tocar la Constitución, simplemente con una ley secundaria. Pero en cuanto tuvimos esa ley secundaria, la
ley eléctrica, aprobada ya en la 4T y por la 4T, pues, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que todos los afectados por la limpieza que estaba ocurriendo en la Comisión Federal de Electricidad, pues se buscaban un juez venal, ponían un amparo, y el juez venal la tenía muy fácil porque decía, pues es que esta ley es anticonstitucional, porque está la reforma energética peñista incrustada en la Constitución. Entonces, pues tenemos que cambiar la Constitución. Y ese es el sentido principal de esta iniciativa que manda el presidente y que establece, es decir, no es una regresión total a los tiempos previos a la reforma energética de Peña, porque ya considera la participación del sector privado, que ya estaba considerada, desde Fox, esto ya existía, en la generación de energía eléctrica, pero que pone en manos de la nación, si mal no recuerdo, es el 51% Sí. de la generación de energía. Sí, señor. 51, ¿verdad? 54, y los particulares podrán contribuir con 46. ¿Verdad? Sí, señor. Es decir, invierte los términos, pero sobre todo repara una gran canallada, que era darle prioridad a los privados por encima de CFE, para que metieran su energía al Sistema Eléctrico Nacional, al Centro Nacional de Control de Energía, al CENACE. Y pues esto estaba destruyendo a CFE, ¿no? ¿Por qué? Porque estos privados podían o no meter energía. Y si no la metían, por razones climáticas, o porque no querían, o porque el gas natural estaba muy caro, o porque se chingaron la rodilla, CFE tenía que responder, ¿no?, con su propia producción. Y aquí el problema es que el sistema eléctrico nacional es una máquina delicada y muy compleja, porque tiene que producir la misma cantidad de energía que se consume en el momento en que se consume, grosso modo. De modo que si un privado deja de aportar, CFE tiene que entrar con respaldos de lo que sea, generando energía con hidros, con termoeléctricas, con geotermia, o pedaleando una bicicleta, a ver cómo chingados, pero tiene que suplir ese hueco. En consecuencia, para CFE resulta tremendamente onerosa la electricidad producida por los privados, que en teoría es más barata, porque no considera la tremenda inversión de respaldo o de acumulación. Respaldo es entrar a producir más energía, y acumulación es tener energía acumulada y echar, ¿no? Bueno, entonces esto es absolutamente ruinoso para la Comisión Federal de Electricidad. Y además hay que considerar que la Comisión Federal de Electricidad no maneja el sistema eléctrico nacional, lo cual es atroz. ¿Cómo que hay una cosa que se llama CENACE, que es autónomo, que recibe de CFE, que recibe de los privados? Pues es un desmadre. Pero además, la Comisión Federal de Electricidad no fija los precios ni las tarifas de la electricidad. Desde la reforma peñista, esto lo fija la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, algo que muy poca gente sabe en México. Y claro, si hay un problema en el recibo, todos dicen, pinche CFE, pues es que la CFE no determina los precios. Se logró recuperar la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, de las garras de los neoliberales, pero de todos modos es un organismo inútil. Es como una pequeña Secretaría de Energía sustituta, tiránica,
discrecional, arbitraria, opaca, que no tiene razón de ser. Mm. Ni tiene razón de ser la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es otra cosa igual. Es todos estos organismos autónomos que incrustaron en la institucionalidad, ¿no? Y hay la vertiente de los contratos, que pues hay que declarar nulos contratos que mejor fueron pactados de manera ilegal y con grave perjuicio para el erario, porque a fin de cuentas la Comisión Federal de Electricidad pues es propiedad de la nación. Y hay la vertiente de unificar a la Comisión Federal como estaba, pues, porque fíjate, ¿qué hizo el Peñato? Destazó la Comisión Federal de Electricidad y hoy son 7 empresas que están obligadas por ley a competir entre ellas. Es absolutamente criminal y desde un punto de vista de solidez y salud institucional, pues es perfectamente pendejo, porque pues, no hay una institución. Imagínate que tu riñón tuviera que estar compitiendo con tu vaso y tu testículo con tu cerebro. Bueno, eso sí compite, ¿no? No, pues, como organismo estás hecho un desmadre, ¿no? Entonces, bueno, así lo veo, querido Vicente, pero ya eché un rollo muy largo. No, y es importante porque muchos dirán desde su politiquería los que se opongan a esta reforma, mi querida Yasmín, para continuar en este diálogo, solo como ejemplo, lo que publican los senadores del PAN. La reforma propuesta por el presidente López Obrador busca darle el monopolio de la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad en producción, comercialización y distribución, desapareciendo a los órganos reguladores. Lo anterior significaría un grave retroceso para la confianza a las inversiones, la competitividad y un fuerte golpe al medio ambiente. Las y los senadores de Acción Nacional nos opondremos firmemente. Y ya yo te pronostico circo, maroma y teatro, porque personajes como el Julen rementiroso manda un mensaje en redes sociales hace unas horas. Presidente López Obrador, respecto a su iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica que hoy mandó al Congreso y que tiene como objeto eliminar los órganos reguladores para darle todo el poder a Manuel Bartlett, le comento, aquí en el Senado no va a pasar. O sea, preparémonos no para un debate con datos y con análisis histórico, con fundamentos como lo está haciendo Pedro Miguel Yasmín, sino pues a más de lo mismo. Sí, y ¿sabes qué? Y creo que Pedro Miguel lo ha dicho también en muchas ocasiones, digo, si bien él nos logra explicar así como a detalle el tema de las energías en nuestro país, hacía como esta reflexión, Pedro, hace un momento, de cómo desde el 2008, en el 2012, el movimiento de dónde emana el proyecto que ganó en el 2018, ya veníamos hablando de esto. O sea, es decir, no es nuevo. O sea, que la oposición en este momento esté opuesta, pues sí, pero ¿qué esperaban? Pues eso fue lo que ganó. Eso fue lo que la gente en el 2018, la ciudadanía salió a votar por ese proyecto, por el proyecto que cobijaba a la CFE, por el proyecto que pretende regular desde el Estado en la explotación de litio, ese proyecto que desde el 2008 estuvo defendiendo el tema de la soberanía energética. Es decir, a mí no me sorprende que la oposición esté así, pues era lógico, ¿no? Ese fue el proyecto que ganó, ¿no? Y pues ellos se opondrán, pero la realidad es que la ciudadanía tiene muy bien claro por qué hay que proteger el tema energético. Hoy decía tanto desde presidencia como la propia secretaria de Energía, la secretaria Rocío Nale, precisamente hablaban como de esta necesidad, pero aparte se hace ver y se explica bien, planteándole la palabra, es que esto es estratégico, ¿no? Es parte de la estrategia en la transición energética, pues, ¿no? Y en este cobijo que requiere algunas de las empresas, dada como la CFE, ¿no? Y para mejor explicación, pues, lo que acaba de decir Pedro Miguel, ¿no? Sí, y se vienen también las opiniones de analistas internacionales, extranjeros,
Pedro Miguel, estaba leyendo a Juan Carlos Zuleta que dice, aconsejado de forma equivocada por Bolivia, México decide nacionalizar el litio y pone el artículo de Forbes, de la revista Forbes. Y luego, tal vez México no sepa que después de 13 años Bolivia no ha podido tener una producción de litio a una escala industrial. ¿Cómo puede Bolivia darle consejos a México? Y un tal Charlie Frattini, estadounidense, que dice, el mayor riesgo para las compañías extranjeras operando en México no viene en forma de balazos, explosiones o secuestros, y viene precisamente de las iniciativas del presidente, dice este Charlie Frattini, también lastimado por la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues porque son personajes que defienden los intereses de estas empresas que no ven con buenos ojos esto del 56% y el 44%, lo que acabas precisamente de explicar, Pedro Miguel. Mira, es la comprobación fehaciente de que son insaciables y que quieren todo. Ellos no quieren el 100, quieren el 150%. A ver, yo creo que esta es una iniciativa moderada, conciliadora, porque reconoce la presencia del sector privado en la generación de energía, les otorga una cuota muy grande, 46% es un chingo, que es un chingo de megawatts hora, y les da además algo muy importante, les da como reglas del juego muy claras, ¿no? Pero desde luego, pues ellos querrían todo. Fíjate, en el caso del litio, se establece que se van a mantener las concesiones ya otorgadas, o sea, Elon Musk, ahí está tu chingada concesión, no molestes, sácale todo lo que puedas, ¿no? Pero pues no se van a entregar más. Y pues es una mentira esto de que va a ser un monopolio la generación de energía, pues porque pues está estableciendo que el sector privado puede producir 46%. Yo pertenezco a ese sector privado, por cierto. Yo tengo paneles en casa, toda mi electricidad viene de mis paneles, me sobra, produzco más de la que necesito y se la inyecto a la red pública de CFE. Y CFE me anda persiguiendo para cobrarme. No, perdón, para pagarme. Para pagarme porque tiene déficit conmigo. Digo, yo no le voy a cobrar, ¿no? Pero pues eso está establecido y eso así se va a quedar. No hay ningún problema. Pero quieren más, siempre quieren más. Y aquí el problema no es necesariamente energético, no es necesariamente de negocios inmundos ni de contratos leoninos, sino es de control del país, porque controlar la energía significa controlar el país o descontrolarla, como se ha visto en Texas, como se ha visto en el Reino Unido. El sector privado puede hacer un desastre. Y a mí me parece que hasta por razones de seguridad nacional es fundamental no permitir que el sector privado se haga con el control mayoritario de la generación eléctrica del país. Eso es un peligro. ¿Van a chillar? Pues sí, bueno, sí, ya están chillando y va a salir The Economist, y va a salir Time, y va a salir The Guardian, y va a salir el New York Times, y Forbes ya. ¿Cuáles más les gustan? Van a decir que el desastre mexicano, que el apagón, que el comunismo, que la chingada. Bueno, van a decir muchas cosas. Esto no tiene nada que ver con comunismo, por cierto. O sea, ¿cuál comunismo? Pues si hay la posibilidad de generar 46% de la energía, hay contratistas privados en Pemex, o sea, que no mientan, ¿no? Y hay un montón de contratos que se quedaron en CFE. Aquí el problema es
que la reforma energética que se logró por medio del Pacto por México era una reforma energética que no era solo en el campo de la energía, sino que apuntaba a entregarle el control del territorio nacional a las empresas energéticas transnacionales. En el ámbito petrolero, pues estaban los bloques entregados, o sea, se repartió un alto porcentaje del territorio nacional para explotaciones extractivas, petrolíferas y mineras. En el campo de la energía eléctrica, pues está todavía hasta la fecha esta cláusula infame de la reforma energética que permite una expropiación expedita, fast track, de todas las tierras que una empresa requiera para poner su central eléctrica, su cableado, lo que sea, ¿no? 15 días, en 15 días el gobierno tiene que ver cómo le hace y expropiar. Sí, es el saqueo, y es el saqueo no solo energético, es el saqueo territorial. Es decir, Peña y el PAN y el PRD nos pusieron en el camino de regreso a 1938, a los tiempos previos a la expropiación petrolera, cuando las empresas extranjeras se comportaban como señores de horca y cuchillo en los territorios que dominaban. Ellos eran allí la autoridad ejecutiva, legislativa, municipal, judicial, hacían y deshacían a voluntad. Basta con ver la película La Rosa Blanca, que si no la han visto se les recomiendo, se la encuentran en internet y está gratis. Entonces, creo que es muy importante ver la trascendencia de esta iniciativa de ley que plantea Andrés Manuel. Y desde luego, pues como tú dices, Vicente, pues, la resistencia va a ser feroz. Y yo creo que la 4T va a tener que hacer gala de una portentosa capacidad de negociación en el legislativo, porque en efecto no tenemos la mayoría calificada que se requeriría para modificar el texto constitucional. Pienso en todas las compañeras y los compañeros que hace unos meses estaban mentando madres por las alianzas de Morena con el Verde. Oigan, pero pues esas alianzas se necesitan para esto. Y esto está por encima de muchas otras cosas. Es decir, hay prioridades y una prioridad clara, que es además mandato popular, es recuperar la soberanía energética del país, y para eso tenemos que modificar la Constitución. Se va a tener que negociar, y cuando se negocia se tienen que hacer concesiones, porque es dando y dando. Entonces, ojo, se viene un proceso complicado, difícil, un poco amargo, en las cámaras, pero yo pienso que muy posiblemente va a ser necesario, ahora sí, impulsar ese proceso con movilización social. Es decir, irnos a las calles a respaldar la aprobación de esta iniciativa, como lo hicimos en 2008 desde la resistencia, con un éxito casi total, como lo hicimos en 2013, 2014 y fuimos derrotados. Hoy tenemos que volver a las calles, y además nos está haciendo buena falta porque luego hay un chingo de compañeras y de compañeros de la 4T que se nos están amorcillando en sus pláticas de Zoom, etcétera. No, pues ahí ya va pasando la pandemia, ya se van a quedar en los hospitales los puros que no se quisieron vacunar. Hay que salir a las calles, a defender esta iniciativa y a mostrar que ese mandato que recibimos, ese 50 y tantos % de los votos, 54, que ese 70% de aceptación que tiene el presidente,
es real y que tiene un peso. Y pues hay el hecho de que hasta ahora no se ha podido traducir en las urnas, ni se ha podido repetir esa votación, ni se ha podido traducir en las urnas el respaldo al presidente. Bueno, ahora es el momento de expresarlo en las calles, me parece a mí. Pues qué interesante cómo lo planteas y va a ser muy de mucha carnita para analizarlo, para comentarlo, para dialogarlo en espacios que así lo decidan. No sé si en todos los medios de comunicación tradicionales estén dispuestos a entrarle al tema, pero nosotros definitivamente desde nuestra independencia lo haremos. Yasmín, ¿con qué reflexión cerrarías? Pues mira, voy a coincidir una vez más con Pedro y precisamente esto, yo creo que si bien el presidente, diputados, diputadas que emanan de este movimiento tienen una gran responsabilidad en el desarrollo de esta reforma que ha planteado ya el presidente, también tendría que haber un respaldo desde la ciudadanía, desde el propio Movimiento de Regeneración Nacional, a defender esta iniciativa. Y cuando decimos defender, no nos referimos a una cuestión violenta, sino salir a las calles, platicar del tema, abordarlo en los distintos espacios. Por eso tan importantes espacios como este que puedan escuchar a Pedro Miguel, porque nos da muchos elementos de cómo poder defender esta iniciativa de reforma, que sin duda es una de las medulares, es una de estas que ya había anunciado el presidente, que serán una de estas 3 tan importantes que veremos en lo que sigue de la transformación. Es decir, invitar a la ciudadanía consciente, invitar a la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional a que salga y defienda esta reforma de ley, ¿no? Así es, mi querida Yasmín Ugalde, como siempre es un placer, Pedro Miguel. ¿Algo con lo que quiera cerrar esta noche? Pues que estamos en un momento histórico análogo al de 1938, al de la expropiación petrolera que emprendió el presidente Lázaro Cárdenas. Y en aquel momento, la población mexicana consciente, patriota, se volcó en apoyo de la expropiación. Y me parece que hoy tenemos que volcarnos en apoyo de esta reforma constitucional, que no es una expropiación, pero que sí nos garantiza la soberanía energética y nos garantiza que la nación no va a ser saqueada una vez más. Entonces, banda a hablar con sus vecinos, con sus parejas, con sus compañeras y compañeros de trabajo, con sus compañeros de universidad, de prepa, de asilo, de ancianos, con todo mundo, con sus marchantas y sus marchantes, con sus socias y socios, con sus jefes, con sus empleados y subordinados, y tenemos que movilizar a la sociedad para que esto se logre y para que la reacción oligárquica se dé cuenta de que no puede ir en contra del sentir y de los intereses de una nación. Pues mi querido Pedro Miguel, como siempre es un deleite verte y escucharte aquí en este espacio. Nos vemos pronto y espero que algún día nos veamos pronto y muy pronto allá en la Ciudad de México. Ya me toca darme la vuelta por allá. Te mando un abrazo. Igualmente, Yasmín Ugalde, muchas gracias por tu generosidad y nos vemos aquí el próximo viernes o cuando lo amerite la noticia. Cuídense mucho. Buenas noches. Querido Jazz, querido Vicente, buenas noches. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Vicente, Pedro.